Buenos días al doctor Darwin Pereira. Un gusto tenerlo nuevamente en los micrófonos de Radio Ecuantena. Bueno, ahí lo vemos sonriente, ya veo que se ha recuperado, sé que había tenido un quebranto de salud. Bueno, aquí estamos nuevamente para explicarle a la ciudadanía qué hace la Asamblea Nacional. El día de ayer se formó una comisión para investigar todas estas denuncias que seguramente usted estaba escuchando relacionadas al caso El Gran Padrino, como se ha denominado. Esa comisión, ¿cuál es el objetivo? ¿Y qué se pretende con esto? Porque ya anteriormente la Asamblea Nacional había formado comisión, había tratado temas como el caso Pandora Paper, como el caso INA Paper, y vemos que quedó en absolutamente el clúster nada. bananero José Pons, También vimos el Danubio. caso de los asesores ad honorem y tantos casos que han pasado por la Asamblea, como un saludo a la bandera, doctor Darwin Pereira. Bienvenido. Gracias, buenos días, un abrazo para ustedes, un saludo también, un abrazo fraterno para la culta audiencia, para todos los hermanos ecuatorianos que nos ven y nos escuchan a esta hora. Bueno, el país acude a exhorto ante la crónica, yo diría, de una muerte anunciada. Lo dijimos siempre, Lasso camina a ser uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Lasso camina a ser uno de los peores gobernantes que ha tenido este país. Alguien pensaba que el peor gobernante había sido Lenín Moreno, pero termina resultando que Lenín Moreno pasa a ser como un bebé de techo al lado de lo que está haciendo Lasso y de la forma que lo está destrozando al país. Y consecuentemente nunca nos equivocamos, lamentablemente, no nos equivocamos. Hoy nos da la razón el tiempo y lo que estamos viendo son las consecuencias de aquello que habíamos advertido. Definitivamente el tema del Gran Padrino para nosotros no nos cabe la menor duda que el presidente sí sabía, que sabía lo que estaba pasando, porque nadie le entrega el poder para que una persona como el señor Danilo Carrera tome decisiones y no sepa que a quién elegimos los encuentros como presidente. Discúlpenme, y más el presidente ha dicho que lo conoce hace más de 60 años al señor Carrera, lo que quiere decir que tenían una entrañable amistad y estaban siempre comunicándose en todo. Pero más allá de eso, yo quiero aquí esta mañana aclarar dos cosas. Lo primero es que generalmente la población, y yo creo que con justa razón, porque obviamente para eso nos eligieron, en estos casos regresan a ver a la Asamblea. Pero a veces me parece que estamos regresando a ver al lado equivocado, porque quien tenía que haber actuado es la Fiscalía General del Estado. Y la Fiscalía General del Estado, la señora Diana Salazar, se nos queda de año, porque si usted se da cuenta, no ha actuado en ninguno de los casos de corrupción en los que ha tenido que ver el señor Lasso. A partir del gobierno del señor Lasso, parece que para la Fiscalía ya no existen casos de corrupción. Parece que para la Fiscalía ya se olvidaron de los allanamientos, se olvidaron de que tienen que estar presos los corruptos, ya no hay corruptos. Aquí, más bien lo que he visto es que se les permite que se vayan del país y no es la Asamblea la que puede prohibirles que salgan del país. Es la justicia, lamentablemente, una justicia que hoy mismo está secuestrada por el presidente de la República, que en este momento anda sacando jueces de alcantarilla por ahí, apestosos a la más cochina pudredumbre que tiene el Consejo de la Judicatura, para que le concedan habeas corpus, para que le concedan acciones de protección y su gobierno se pueda mover como pez en el agua. De esa manera secuestró la Superintendencia de Bancos, de esa manera secuestró el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, este es un país en el que el único poder que no ha podido, aunque lo ha intentado, pero que no ha podido terminar de secuestrarlo es la Asamblea Nacional, que es donde de una u otra manera se levanta o no levantamos algunas voces de forma independiente, con dignidad, con tres dedos de frente, porque tenemos la capacidad de decirle a este país, decirle a este gobierno, que definitivamente su corrupción apesta y apesta a leguas. Consecuentemente, nosotros queremos decir que tampoco es que sacamos la vuelta como asamblea. Tenemos que asumir una responsabilidad. Y yo he dicho, esta es una responsabilidad de patriotas. Esta es una responsabilidad que más allá del show de formar comisiones, debe ir en cada uno de nosotros. Yo personalmente estoy investigando, como Darwin Pereira, todo el caso. He pedido todas las contrataciones de la empresa eléctrica, he pedido especialmente aquellos nombres que se dan a todas las instituciones del sector público que me traigan información de aquellos nombres de compañías que se han dado, al menos que se han hecho públicos, porque si esperamos que la Fiscalía nos dé alguna pista, lamentablemente pues nos quedaremos viendo para todos lados. La Fiscalía no la vemos con ganas de actuar y me da mucho la impresión de que no va a actuar, pero la Asamblea lo está haciendo, ha formado una comisión, pero además de eso vemos quienes estamos investigando por nuestra cuenta. Asambleísta, dice ese viejo adagio de los campesinos, tan culpable es el que mata la vaca como el que le amarra la pata.
Y parece ser que eso se aplica precisamente con Pachacuti. Yo recuerdo el caso de Pandora Papers, cuando ustedes se rebelaron, ahí nacieron los rebeldes, cuando el presidente Lazo fue involucrado por 600 periodistas del planeta, como varios presidentes en el mundo, deportistas, estrellas de cine, de Hollywood, etcétera, vinculados con dineros entregados en paraísos fiscales. Viendo el escándalo del Ecuador, con periodistas de diarios del país que también pedían información, etcétera, y ahí el tema cayó en la asamblea. Y el tema se dividió y partió, y el presidente Lazo dijo lo mismo. Lo que quieren es tumbarme, quieren hacer un golpe contra mí. Y vino, en esa época era presidente de la asamblea, ¿verdad?, la señora Guadalupe Llori, y se formó un bloque con ella, obsecuente con el gobierno, a tal punto que en lugar de la fiscalía entrar a investigar, tal como está pasando ahora, rápidamente llamaron a varios asambleístas de Pachacutic, a los que el presidente acusó inclusive de haberles ido a pedir plata, y después de sancionarlos, se reajustaron los votos y definitivamente no se llevó al presidente a comparecer por Pandora Papers. Incluso hubo un comunicado de la Contraloría, entonces todos estos elementos no dieron paso al... Ahora, asambleísta, la pregunta del millón es, en este nuevo escenario, lo vemos nuevamente a usted como un francotirador en el tema con los rebeldes. Vimos a Patricia Sánchez indicando que van por el no, pero el bloque en general no se manifestó como otros movimientos y partidos para la consulta por el no. En ese escenario, ¿se va a repetir la misma historia anterior en la que seguirá radicalmente fraccionado Pachacutic, o ahora sí tomaron conciencia los otros miembros de este movimiento que definitivamente está en juego la vida del país, no de una organización política? A ver, en el tema de la consulta popular nosotros hemos sido absolutamente claros y lo dijimos como bloque. En este momento necesitamos un pronunciamiento no solamente del bloque, sino de la dirigencia nacional, de la CONAIE, y necesitamos un pronunciamiento en unidad. A juzgar o a partir, yo creo que la experiencia, los errores cometidos por algunos compañeros, o quizás por el mismo bloque, no somos nadie perfectos, nos dan para que podamos ir corrigiendo esos errores. Frente a ello, hemos llamado a un Consejo Político Nacional del Movimiento Pachacutic, y ahí, con decisión de todas las provincias, hoy hay una disposición nacional en cuanto a la consulta popular. Pachacutic va a votar por el no. Con algún compañero asambleísta de Pachacutic que no le guste esa resolución, pues la puerta está abierta, se puede retirar. En este momento ya no es cuestión de los rebeldes, ya no es cuestión de una fracción, no. Hoy hay una decisión tomada, consensuada, debatida en una instancia orgánica que es mandatoria para todos. Lo que dice esa instancia orgánica en la que participan todos los coordinadores provinciales, todos los asambleístas, todas las autoridades de Pachacutic, inclusive los mismos delegados de la CONAIE, se decidió ir por el no. Así que nosotros, estando desde un principio en esa línea, obviamente tenemos que esperar el pronunciamiento de nuestras máximas instancias orgánicas que tenemos en el movimiento, y coincidiendo en criterios, pues vamos a ir por el no. Ya hay una decisión, repito, al que no le guste, la puerta está abierta. Pachacutic tiene en este momento una decisión tomada en firme. Como organización política vamos por el no. La CONAIE ha sido absolutamente clara, vamos por el no. Tenemos una unidad de criterio en ese sentido y eso se tendrá que respetar. Si es que a alguien no le gusta, pues, repito, la puerta está abierta, nosotros vamos a seguir trabajando y le vamos a seguir diciendo al país que tenemos que anular o tenemos que decirle no, 8 veces no, a este gobierno, porque es una consulta popular que no busca solucionar los problemas del país. Ustedes lo saben, esta consulta popular no busca solucionar los problemas de medicina en los hospitales. Esta consulta popular no busca solucionar los cupos de universidades que nos hacen falta en la educación superior. Esta consulta popular lo que busca es darle más poderes al gobierno, especialmente al presidente de la República. Tener un contralor obsecuente, ya lo tiene, pero ahora lo quiere tener oficialmente, porque ahora lo tiene a la fuerza. Tener superintendentes como los de bancos, como los de cooperativas, que sean obsecuentes a él. Tener fiscales que sean obsecuentes. Ya tiene una, pero ahora la quiere tener oficialmente, porque sabe que la señora Diana va a cumplir su prioridad y se va a tener que ir. Entonces tiene miedo de que llegue una nueva fiscal, un nuevo contralor, que no sean obsecuentes a él. Entonces, a través de una consulta, quiere capturar esos poderes para él solo y tener prácticamente una dictadura democrática en nuestro país
y el país no le puede permitir eso a uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido en este país. 8 de la mañana con 18 minutos, doctor Darwin Pereira. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos con mi siguiente inquietud. Muchas gracias. Doctor Darwin Pereira, hay muchos partidos políticos y movimientos que, así como ustedes, se han declarado abiertamente en hacer campaña por el no, pero muchos se han inscrito en el Consejo Electoral. Pachacutic no lo hizo, y si bien es cierto, algunos de sus miembros en declaraciones están diciendo que van a votar por el no, también es cierto de que al no inscribirse van ustedes a realizar una campaña directa, por ejemplo en territorio, como lo están haciendo otros partidos políticos, explicando cada una de las preguntas a los ciudadanos, especialmente lo que esconden los anexos. Ustedes van a hacer esa campaña en territorio, porque una cosa es decir, vamos por el no, y otra cosa es ya en la acción, doctor Darwin Pereira. A ver, dos cosas fundamentales aquí. Primero, efectivamente, nosotros no nos hemos inscrito en el CNE, eso hay que aceptarlo. Teníamos que tener una decisión nacional, ya la tenemos y lamentablemente pues la tuvimos después de que pasaron los periodos para inscribirse, pero eso no nos quita que podamos hacer campaña por el no, porque estamos presentes en los territorios y obviamente que en los territorios vamos a hacer campaña por el no, no estamos tampoco prohibidos de que hacerlo. Vamos a hacer campaña, de hecho lo estamos haciendo, al menos en mi caso he sido claro y categórico en todas las entrevistas que he tenido, en todas las oportunidades de hablar con la militancia, en todos los grupos donde estoy, es decir, por todos los medios posibles, de hablar con la gente nuestra y decirle que nosotros, como Pachacuti, como organización política, como Darwin Pereira, estamos en la línea de votar por el no y explicándole el porqué. Y usted ha dicho, la segunda cosa que quería, aprovechando su pregunta, explicar al país, ha dicho una gran realidad. La trampa de esta consulta no está en las preguntas pues bonitas que nos presentan en primera instancia, ¿no es cierto? La trampa está detrás de esas preguntas en los famosos anexos. Ahí está, por ejemplo, donde dice que a Loro le van a dejar con 3 asambleístas, mientras que a Guayas le van a poner 16, 17 asambleístas, igual que a Pichincha. Es decir, regresamos al bicentralismo. Eso es lo que quiere el presidente Guillermo Lasso. Suben los asambleístas nacionales de 15 a 33 asambleístas. ¿De dónde son los asambleístas nacionales? Mayoritariamente de Quito y Guayaquil, porque son los hombres de confianza de los presidentes que ganan las elecciones. Consecuentemente, lo que tendríamos es un fortalecimiento del bicentralismo en esta tramposa consulta que dice que reducirá el número de asambleístas, y eso en la práctica no es cierto, no es verdad. Lo mismo hemos dicho respecto a la nominación de autoridades. Le quieren quitar al Consejo de Participación Ciudadana, que ya no pueda nominar autoridades porque dice que son 7 individuos, que obviamente han dejado mucho que desear, pero ahora quieren curar eso quieren curar un cáncer con otro cáncer, que sería que lo nomine el presidente de la República y la Asamblea Nacional simplemente termine seleccionando el que el presidente diga. Y ahí tramposamente dicen, ahora lo seleccionará la Asamblea Nacional. Sí, pero de lo que el presidente nos mande. No tenemos la capacidad de hacer un concurso de méritos de oposición abierto, público, transparente. No, nada de eso. Se acabaron esas cosas y simplemente será el presidente quien le diga a la Asamblea, de estos 3 nombres, decígneme uno, y nosotros terminaríamos siendo cachiporreras del Ejecutivo, y para eso no estamos. Los que tenemos dignidad no venimos a eso, a la Asamblea Nacional, y consecuentemente seguiremos explicando pregunta por pregunta por qué se debe votar no, y lo vamos a hacer más allá de que estemos o no estemos inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Asambleísta, la pregunta del millón es, después de estas elecciones, ¿qué? Todos los partidos aspiran que ganen sus candidatos, ¿verdad? Pero está en medio el tema del Consejo de Participación y también el tema de la consulta popular. Si los resultados que se dan el 5 de febrero son contrarios a lo que ha propuesto el gobierno, ¿qué? Si los resultados son a favor del gobierno, todo puede pasar en esos tribunales electorales donde se dan hechos mágicos, apagones, etcétera, y caída del sistema digital, después de que supuestamente ganar el sí, que los partidos políticos en este momento están divididos por el tema electoral, lógico. Pero frente al escenario de la inseguridad, que al país lo tiene definitivamente arrinconado, paralizado, con terror y con muertes diarias y penetración tan agresiva del narcotráfico, que ya en Santa Elena se anuncia, hoy lo presentaron en pantalla,
ya campos y campamentos donde se entrenan a la juventud ecuatoriana para ser de sicarios, manejando motos, disparando, cayendo al piso, como en las películas de Hollywood en México, pero ya están aquí. Entonces, en ese escenario, ¿qué se plantea en esa asamblea para unirse todos los partidos y crear un frente real que le exija al gobierno un verdadero plan de seguridad? Está por aprobar ya la penetración de las Fuerzas Armadas en la custodia con la policía. ¿Qué va a garantizar eso? Acá en Guayaquil ya se habló hace pocos días de una especie de grupo paramilitar que asesinó a un muchacho que trabajaba en las aduanas, iba junto con otros dos, indicando que están matando a los corruptos. ¿Quiénes son estos ciudadanos que se atreven a decir que ellos son los arcángeles que vienen a eliminar a los malos de la película, naciendo el paramilitarismo como en Colombia y en México? Asambleísta, ¿qué van a hacer los partidos frente a este tema fundamental para garantizar nuestras vidas y la de todos quienes también integran la Asamblea? Efectivamente, el gobierno de Guillermo Lasso en este momento está conduciendo al país a niveles de inseguridad terribles. No ha tenido los pantalones para poder disponer a la policía, disponer al ejército, más que nada, más que la orden como tal, el tema más importante, que es el tema de recursos. Si no le damos recursos a la policía, ¿cómo pretendemos que combata el crimen organizado? El tema de sacar a los militares a las calles es simplemente una cortina de humo, porque al final del día la policía tiene serios problemas con su parque automotor. Ni siquiera tiene carros blindados para combatir la delincuencia, hágame el favor. La policía tiene una pistola que dispara de tiro en tiro, mientras que los delincuentes tienen metralladoras que en ese mismo lapso de tiempo ya han disparado 20 tiros, pues. Así no podemos mandar a la policía a combatir una delincuencia como está creciendo, organizada, decapitando gente. Y mañana podría haber la orden de matar a todos los policías. Ya se dieron ustedes cuenta que fueron y atacaron a los UPCs. Consecuentemente, necesita recursos. Mi estimado amigo, yo lo denuncié el año pasado y no me voy a cansar de decirlo. El gobierno para este año mutiló, le quitó, yo diría que le robó a la seguridad de los ciudadanos 700 millones de dólares que le correspondían a la policía darle en vista de las necesidades que ha presentado desde el año pasado. 700 millones menos para la policía. ¿Qué nos dice? Que vamos a seguir en iguales condiciones. Pues no va a haber mejora, no va a haber carros blindados, no va a haber una renovación del parque automotor, del armamento que tiene la policía. Necesita tecnología, la policía necesita visores nocturnos, necesita chaleco antibalas, necesita drones, necesita ya otro tipo de tecnología, computadoras sofisticadas. No los tiene y no los va a tener porque el gobierno acaba de quitarle 700 millones de dólares para este año a la policía. ¿Cómo combatimos la delincuencia si en lugar de darle dinero para que combata la delincuencia le quitamos? Es decir, el presidente parece que estuviera trabajando para los carteles, pues si no para la policía, porque la está desarmando a la policía. Eso no podemos permitir los ecuatorianos. Mire, aquí hay un tema que va mucho más allá de los políticos, pero que sí combina con los políticos. La CONAIE, que ya estamos empezando a ver que es la única alternativa que le queda a este país, ha anunciado que en marzo va a revisar si se han cumplido o no los acuerdos, porque prácticamente le aplicaron, discúlpeme la expresión, el pendejómetro. Le dijeron, suspendan el paro, que dividámonos en mesas de diálogo y a través del diálogo lleguemos a acuerdos. La CONAIE se sentó, levantó el paro, tuvo la paciencia de escuchar un poco de ministros altaneros que muchas veces decían una cosa, decían otras, que el presidente se ponía ahora sí bravito porque ya salió de Carondelet donde estuvo encerrado durante el paro y ahora sí le ha dicho a la CONAIE, vamos a tomarle cuentas. ¿Cumplió o no cumplió por lo menos con lo que se comprometió en esas mesas? Aunque eso no era todo lo que queríamos, pero la CONAIE ha sido extremadamente paciente y ha dicho, cumpla pues con los acuerdos. Y no ha cumplido con ninguno. Y está prácticamente anunciando movilizaciones si es que no se han cumplido esos acuerdos. Y usted sabe lo que eso significa. Pero ahí es donde se combina con lo político. Ahí es donde vamos a ver si nuevamente hay asambleístas que se atreven a defender a este gobierno cuando el caso caiga en la Asamblea Nacional. Porque yo creo que en este momento no cabe la más mínima duda que en este país hay una conmoción social. Es aplicable el 130 numeral 2 de la Constitución. Y si eso llega a la Asamblea, yo he dicho categóricamente. Doctor Darwin Pereira, pero puede pasar lo mismo que pasó la vez pasada. Además dice que de acuerdo a la ley no se puede aplicar el artículo nuevamente 130. En relación a la consulta popular, también el presidente nos está vendiendo que con la primera pregunta de la extradición se va a solucionar el tema de la inseguridad.
¿realmente esta pregunta, como dice el mandatario, va a solucionar ese problema? Ha dicho el mandatario que aquellos que se oponen a la consulta popular están a favor del narcotráfico. ¿Ustedes que se están oponiendo están a favor del narcotráfico? A favor del narcotráfico está el gobierno, que hasta el día de hoy nos da los nombres de los narcogenerales. A favor del narcotráfico está el gobierno, que le descubrieron militares, que le descubrieron marinos en el narcotráfico, que no ha tenido la decencia de decirle al país quiénes son los que lo descubrieron en este gobierno, por si acaso. A favor del narcotráfico está el gobierno, que ha tenido narcojueces, que ha liberado delincuentes vinculados con las bandas de narcotraficantes y no ha tenido la capacidad de votarlos, de sacarlos de un puntapié donde termina el coxis. Así que a mí no me puede decir el gobierno que los que están del narcotráfico son los que están opuestos a la primera pregunta. No, primero, refiriéndonos a la primera pregunta, no hay un país. Yo le pido al presidente de la República que me diga un país que haya solucionado los problemas del narcotráfico con extradición. México tiene extradición. Y resulta que México es uno de los países donde mejor se desenvuelve el narcotráfico, tanto así que lo exporta hacia el Ecuador, y es aquí donde los carteles de narcotraficantes mexicanos operan con total tranquilidad, como Pedro en su casa, a pesar de que, repito, México tiene la extradición aprobada. ¿Sí? No ha solucionado eso los problemas, es una mentira, y es más, es peligrosísimo. Le voy a decir por qué. En Colombia, está comprobado que a partir de que aprobó la extradición, y les voy a pasar a ustedes el video, porque hay una noticia sobre esto que generó mucha polvadera en Colombia, por error de la justicia, se extraditaron líderes sociales. ¿Quién quita que mañana a Radio Ecuantena vaya y le pongan 1, 2, 3 kilos de droga en la radio y lo acusen a usted de narcotraficante y lo manden fuera del país porque le es incómodo al gobierno de turno? Recordemos que esto la derecha ya ha estado acostumbrada a hacer, ¿sí? Recordemos que los falsos positivos de Uribe, que no son un secreto, que la gente sabe, es decir, que mataron a líderes sociales y luego les pusieron una etiqueta que eran paramilitares, y resultó que luego se comprobó por declaraciones de sus propios generales de que lo tuvieron que hacer para tranquilizar a la población que quería ver de una u otra manera que se combata a los paramilitares. Lo mismo puede pasar en nuestro país. ¿Cuál es la excepción? Si el señor Lazo es prácticamente una copia idéntica del señor Uribe. Así que, consecuentemente, esa pregunta para los líderes sociales, para los luchadores, para quienes han levantado su voz de protesta contra los gobiernos tiranos que han habido, sean de derecha o sean de izquierda, porque al final del día muchos terminan siendo lo mismo, ¿sí? Es sumamente peligroso. Repito, nadie está libre de los luchadores sociales, a quienes les encanta, porque ustedes han de haber escuchado cuando salen en las protestas pues, a la calle los luchadores sociales. Son terroristas, le dice, son atentadores a la democracia. ¿Qué les cuesta a ellos mandarle a poner en la casa, ¿sí? 1, 2, 3 kilos de droga y luego acusarlos de narcotraficantes y mandarlos fuera del país? Eso es lo peligroso, eso es lo que está en juego, la seguridad democrática de nuestro país, y eso no podemos permitirlo. Abogado Darwin Pereira, para finalizar, ¿cuál es la agenda legislativa? Vemos que se va a llevar a juicio al ministro de Obras Públicas, al exministro de Obras Públicas, tengo entendido, por la situación de las carreteras en el país que realmente no sirven. Lorena, hay una inquietud para finalizar también, asambleísta, con este tema relacionado sobre el tema del Gran Padrino. La Asamblea Nacional ya tiene la comisión, es verdad, pero ¿cuál es el criterio del resto de los asambleístas? Se va a pedir la intervención de la fiscal, se va a informar a la ciudadanía sobre las investigaciones que se estén realizando, porque no se sabe absolutamente nada respecto al paradero de Luque y Cherres, y a quienes el presidente ha dicho renuncien y se vayan rápido, también saber pues si podrán terminar de salir el resto que todavía está en los cargos, porque han desarmado supuestamente todo el sector elenco asambleísta. En un minutito para finalizar. Claro, en la Asamblea Nacional vamos nosotros a seguir algunos juicios políticos que ya estaban en cola, que no son de ahora. El del ministro de Obras Públicas es uno de ellos, pero también está el ministro Carrillo, está la secretaria de la ministra de Derechos Humanos y algunos otros. Me parece que el ministro de Obras Públicas está como en cuarto puesto más o menos para el juicio político, que tenemos que seguirle, porque obviamente las carreteras del país se siguen destrozando, muchas no sirven. Habrá que ver nomás irse al oriente, por ejemplo, las carreteras destrozadas, la carretera de Riobamba a Humandá totalmente destrozada. Bueno, para nombrarle algunas carreteras, así que el caso de Machala, Guayaquil, totalmente destrozado, no hay una vía decente, en fin,
los méritos, los argumentos para seguir un juicio político al ministro de Transporte sobran. Y en cuanto a los involucrados en el Gran Padrino, yo mucho me temo, y nuevamente, ojalá me equivoque, pero ya el tiempo me ha terminado siempre dando la razón, que las cabezas principales, los compadres del presidente, aquellos que él dice que los conoce, que han sido sus amigos de toda la vida, que tienen las mismas canas que él tiene, terminen huyendo del país, con la venia del presidente, con auparos en la protección del presidente de la República, y terminen cayendo, como siempre, los mandos bajos, aquellos que estaban abajo, los que son el último eslabón de la cadena, aquellos que no necesariamente eran los que organizaron toda esta organización, valga la redundancia, criminal que le ha robado al país. Estos criminales de cuello blanco que le han robado la esperanza a los niños de tener medicina en hospitales, médicos y especialistas en las casas de salud. Estos miserables que le han quitado la posibilidad de que el Ecuador tenga más cupos en las universidades o se construyan más escuelas, más colegios, porque para eso sirve la plata que ellos se robaron, que es del Estado, pues lamentablemente mucho me temo que termine yéndose el país. Yo los estoy investigando. Yo no me voy a andar por las ramas ni me voy a esperar que la comisión me diga por dónde debo caminar. Yo creo que el pueblo ecuatoriano no nos mandó acá para andar armando comisiones y con eso sacarle la vuelta al país. No, yo no voy a permitir que eso pase en la Asamblea Nacional y personalmente yo, si mi información le sirve a la comisión, enhorabuena. Pero si con mi información la comisión piensa utilizar el papel higiénico, pues no lo voy a permitir. Yo en los próximos días, una vez que tenga toda la documentación, lo haré público y la llamaré a la fiscal general de la Nación, si es que es necesario, a la Asamblea Nacional, para moverla. Porque lamentablemente me parece que se convirtió en estatua y no aparece por ningún lado, no sabemos dónde está. Bien. Muchísimas gracias, doctor Darwin Pereira. Gracias por habernos atendido. Buenos días. Un abrazo. Muchas gracias.